fundó en Ourense, tenemos un día al año en el que nos podíamos reír a puerta cerrada y hacíamos muchas cosas. Era realmente divertido. La gente contaba historias y un año se nos ocurrió hacer unas bienaventuranzas, pero en plan de ahora. Y una de las bienaventuranzas, nunca lo olvidaré, que escribimos fue: bienaventurado el que sabe reírse de sí mismo, porque nunca se le acabará el cachondeo. Y es así, no hay nada mejor que saber reírse de uno mismo. Vamos a abrir la palabra del Señor para ir a una vida extraordinaria, la vida de José. Es difícil normalmente hablar a estas horas de la tarde. No sé si sabéis que hay una ley de Murphy que dice que el predicador con la voz más monótona siempre habla después de comer. Yo he ido a muchos congresos y es cierto, siempre suele ser así. Así que para que sea un poco diferente, me olvidaba, algunos me preguntan por alguno de los libros. Estoy repitiendo lo mismo tanto que ya me canso de hablar de algunas cosas. Pero los que los conocéis, algunos son devocionales. Hay un libro sobre la vida de Jesús que es el de compasión, después uno, Héroes Desconocidos, también un libro dedicado a personas que se han ido del Señor para que vuelvan con las razones por las que han abandonado al Señor. Dos que usamos con gente no creyente, tanto la última llamada como Besar la Vida, para ayudar a personas que están incluso con problemas de suicidio, y varios libros más, sobre todo los devocionales que van explicando toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que luego podéis echar un vistazo allí sin ningún problema, porque creo que después se termina todo, ¿no, Nito? Después de las últimas presentaciones. Bueno, pues entonces, ¿a qué hora es la cena? ¿No hay cena? No os preocupéis que... como os digo, vamos a leer solamente unos versículos en el libro de Génesis, el capítulo 39, libro de Génesis, capítulo 39, y el versículo 2. Habla de José, esta es la vida extraordinaria, como un hombre que Dios estaba con él, antes de nada, antes incluso de leerlo. Pensad un momento en la vida de José. Uno de los problemas que tenemos al leer la Biblia es que pensamos que la Biblia nos sirve de conocimiento, o nos puede llegar a servir de inspiración, o nos puede llegar a servir de guía. Las tres cosas son muy buenas y son imprescindibles, tanto el conocimiento como la inspiración, como la guía para la vida. Pero la vida es la palabra de Dios. Si yo tengo mucho conocimiento de la Biblia, si me inspira, incluso me sirve de guía, pero no estoy absolutamente apasionado con el Señor, con Él, estoy haciendo bibliolatría. Es decir, me está gustando más la Biblia que el propio Señor. Entonces imagínate los que antes escribíamos cartas a nuestras novias o novios, que al final a la otra persona le gustara más lo que está escrito que estar contigo. Pues yo muchas veces me pregunto si realmente en muchas iglesias nos gusta más lo que estamos aprendiendo, o lo que nos inspira cuando nos sentimos mal, o incluso lo que nos guía, la palabra de Dios, más que a mí mismo. Puede sonar muy raro, pero recordad que un día Jesús tuvo que decirle a los maestros de la ley, que sabían libros enteros del Antiguo Testamento de memoria: escudriñáis las Escrituras porque en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Lo llevaron a una cruz, por mucho que sabían del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque la única manera de leer la Biblia es encontrarse con el Señor cara a cara. Y cada vez que lees algo, es el Espíritu de Dios que tiene que hablar. Y tienes que tomar una decisión con lo que Dios está hablando, porque estás hablando con Él y Él está hablando contigo. Por eso cuando leemos muchas de las historias del Antiguo Testamento, leemos las vidas del Antiguo Testamento, a veces hasta nos suenan raras. ¿Qué tengo que aprender yo en esto? Y es por no meternos dentro de esa historia. Señor, eso ha ocurrido y yo quiero que tú me hables a mí, así que yo voy a ser José. Y nunca encontramos mejor el carácter de Dios en las historias para aplicar a nuestra vida que cuando nosotros somos la persona que estamos leyendo y hacemos un esfuerzo por ser esa persona. Fíjate esa vida extraordinaria de José. En primer lugar, él era un simple trabajador.
Tenía varios hermanos, hasta 10 hermanos, pero también era un soñador. Era una persona que tenía grandes sueños, así que podemos identificarnos perfectamente con él. Era una persona que solía ayudar a los demás, pero un pequeño problema, era un poco arrogante. Tuvo sueños y lo primero que hizo fue contárselos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ese sueño, que vi que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de mí. No juzguemos mucho a José. He escuchado tantas veces esto de que Dios me ha dado un sueño y a veces puede ser cierto, pero cuando nos volvemos arrogantes nos metemos en problemas. ¿Me seguís? El Señor ha hablado contigo, te ha dicho algo y inmediatamente has empezado a contárselo a todo el mundo y todo el mundo tiene que saberlo porque si no, no. Si el Señor ha dicho algo, te ha dicho algo a ti y Él está guiando tu vida, déjale que lleve las cosas de su manera. Porque si no, el problema fue que todos conocen la historia, y voy a ir un poco rápido para que el tiempo no se nos vaya. Todos conocéis la historia. Inmediatamente sus hermanos, delante de la arrogancia, ¿qué hicieron? Pues primero querían matarlo. Afortunadamente, todos conocéis bien la historia, ¿no? Afortunadamente, uno de los hermanos dice, no, simplemente vamos a venderle, nada más. Así que no te matan, no me matan, nos venden. Nos llevan al otro extremo del mundo, porque en aquel momento el mundo era muy pequeño, no había medios de comunicación, no había absolutamente nada. Y entonces tú estás en el otro extremo del mundo y eres un esclavo. ¿Dónde quedaban los sueños? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué podría haber hecho José? Pues lo que mucha gente he visto que ha hecho cuando han recibido un sueño o algo que teóricamente tienen que hacer, o algo que Dios les ha prometido y de repente todo da la vuelta. ¿A quién le echan la culpa? A Dios. Lo hemos hecho todos. No sé si estoy hablando demasiado directamente o demasiado espiritualmente, pero nos ha pasado. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que él, incluso siendo esclavo, ese era el texto que os mencionaba en Génesis capítulo 39 y versículo 2. Repite una y otra vez, Dios estaba con José. Y por eso era un hombre próspero, porque sus sueños se habían cumplido, no. Porque tenía un negocio, no. Porque tenía algo, no. Era un esclavo. ¿Tú te considerarías una mujer, un hombre próspero siendo un esclavo, una esclava? Esa es la diferencia. Dios estaba con él. Sigue trabajando para su jefe. Ahora, haz descender las historias de la Biblia a tu vida normal. Sigue trabajando para su jefe y de repente el negocio de su jefe empieza a ir bien. Y Dios usa todas las circunstancias para moldear el carácter de José. Y sigue haciendo las cosas bien, y sigue siendo económicamente rentable porque trabajaba bien. Pero de repente viene la tentación. ¿Os acordáis de la historia? No voy a entrar en todos los detalles. La mujer del jefe comienza a tentarle. Y es curioso porque nosotros siempre lo hemos visto cuando leemos las historias. Una de las cosas que nos pasa es que no leemos la Biblia con tranquilidad, atención, orando y pidiéndole al Espíritu de Dios que nos hable, porque como sabemos las historias lo leemos casi como de corrido. Dice que día tras día, no fue una tentación, fueron muchos días en los que ella estaba tentando. Y Dios lo permite. Muchas veces Dios fortalece nuestro carácter permitiendo cosas que nosotros ni imaginamos. Y tiene que trabajar en nuestra vida. Y la respuesta nuestra es, Señor, por favor, quita esto de mí. Aléjame de la tentación. Y Dios dice, no, la diferencia, ¿sabes cuál es? Que yo estoy contigo y te voy a dar fuerzas para salir adelante. Porque si no, no vas a salir adelante nunca. Y Dios sigue trabajando en su carácter. Segundo principio,
Pero en tercer lugar, Dios no le abandona. José, ¿os acordáis de la historia? Acaba en la cárcel. Otra vez. Sé que conocéis muy bien la historia y para no leer todos los textos ahora, lo podéis recordar luego en casa tranquilamente. Él es engañado, lo llevan a la cárcel. De alguna manera su jefe no acaba de comprender muy bien lo que está sucediendo porque no le condena a muerte, o sea que tampoco se fiaba mucho de lo que su mujer le había dicho, pero lo manda a la cárcel. Ahora tú eres José. ¿Bien? Estamos haciendo ese pequeño esfuerzo. Amas al Señor, estás en el otro extremo del mundo, te han vendido tus propios hermanos como un esclavo, has intentado hacer las cosas bien, el negocio de tu jefe iba bien, pero te meten en la cárcel por algo injusto. Y termina el capítulo diciendo Dios estaba con él. Los gallegos habríamos dicho, pues menos mal. Porque si no, ¿qué más me podría haber pasado? Otra vez, cuando hablamos de ese estilo de evangelio, que tú confías en el Señor, haz las cosas bien, haz bien en tu negocio, pon todas las facturas en A, no hagas ninguna cosa equivocada y todo va a ir muy bien y Dios te va a bendecir y todo va a ser de maravilla. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque este mundo no es así. Y muchas veces cuando hacemos las cosas bien, lo único que obtenemos es que gente se aproveche de nosotros. Y lo hemos vivido todos. Pero esa frase me encanta. Dios estaba con José. Yo no sé, yo tengo muchas cosas, soy muy preguntón, soy gallego, que preguntar a mucha gente de la Biblia cuando lleguemos con el Señor, me pasará la eternidad haciendo preguntas, porque yo le preguntaría a José, ¿realmente sentías que Dios estaba contigo ahí en medio de la cárcel y con todo lo que te había pasado? Pues sí, Dios no abandona a José. Y entonces sucede algo. José vino a ellos en la cárcel por la mañana, capítulo 40 y versículo 7, y observó a quién, al panadero y al copero, dos compañeros de prisión. Y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño. Y entonces le cuentan los dos sueños. Tengo el privilegio de dar clase en varios institutos y seminarios. Siempre le hago preguntas a la gente porque es la manera de poder aprender. Y siempre les digo, ¿cuál es la clave en la historia de José, en su vida y en lo que sucedió? Y todos dan muy buenas respuestas, pero casi nadie llega a este momento. No habría pasado nada en cuanto a los 7 años de buena abundancia y los 7 años de escasez. Ni José había conocido al faraón, ni el pueblo de Israel le habría ido, ni había salvado la vida de miles de personas. Si José, sencillamente, un día, a sus dos compañeros de cárcel, no le hubiera preguntado por qué estáis tristes. ¿Lo habías pensado alguna vez? Yo me imagino a José en plan evangelio. Sé que entendéis mi manera de hablar y sé que veis mi sonrisa. Señor, ¿por qué estoy aquí? He tenido un sueño de tu parte, estoy intentando seguirte, no caí en la tentación, soy una persona que quiero servirte. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy con toda esta gente en la cárcel? Podría haber estado quejándose cientos de veces y durante todo el tiempo que él quisiera. Pero ¿sabes lo que le preocupó? Vio Dios dos personas al lado tristes y le dijo, ¿por qué estáis tristes? A veces nos encanta hacer negocios, nos encanta el ministerio, nos encanta dedicar a miles de personas, nos encantan muchas cosas que no son malas, sé que me entendéis. Pero la obra de Dios es muy diferente. José no estaba allí para vender miles de lo que sea. Pues estaba allí para preguntarle a una persona triste, ¿por qué estás triste? ¿Puedo ayudarte? Y ni te imaginas lo que cambiará en tu empresa, en tu trabajo, sea cual sea el lugar donde estás. Cuando veas a alguien triste,
y le hagas sencillamente esa pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Puedo ayudar? Porque con el paso del tiempo, a veces no sé cómo hacer cuando contar algunas historias, con el paso del tiempo las personas van viendo que tú sí estás trabajando, estás haciendo algo, pero tienes una dimensión diferente. Entonces te paran, por ejemplo, cuando camino por Televisión de Galicia, me paran y dicen: ¿sabes que tal persona, su papá tiene cáncer? Tienes que rezar por él. ¿Por qué lo hace? Porque de alguna manera, y Dios sabe que mi vida está muy lejos de que penséis que es un ejemplo ni nada de eso, porque ven que hay algo diferente. Os asombraríais si sencillamente le preguntarais a alguien: ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego a las personas, claro, les gustaría: bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué debería hacer? Y perdonadme que me haya parado en este punto, enseguida va el resto muy rápido. Son 30 puntos más, así que no hay problema. Pero luego sí nos gusta lo que son los resultados de esas situaciones. Por ejemplo, el caso de José. Me acuerdo una vez en Sydney, en el año 2000, era capellán de los Juegos Olímpicos, cuando terminaron los Juegos en lo que era la reunión de todas las asociaciones mundiales de deportistas, la única pregunta que les preocupaba, que me hacían, era: ¿por qué tuviste estudios bíblicos con el Dream Team? Si yo estaba hablando inglés, un completo desastre. ¿Cómo lo hiciste? Pues ellos, los mejores jugadores de aquella época, habían llevado a un chico recién salido de la universidad, se llamaba Ray Allen, y un día estaba en la Villa Olímpica sentado solo. Sencillamente me senté con él: ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Y por esa pregunta surgió todo. Yo tendría horas aquí contando historias parecidas, porque a veces nos preocupan las cosas que las personas tienen y no lo que las personas son. Por favor, olvidaos de eso. Dios nos ama tal como somos. Preocúpate por lo que es cada persona. Lo que tiene es una bendición. Lo que pueda ayudarte es una bendición, pero lo importante es esa persona. Piensa en tus amigos. Y perdonadme otra vez que siga tanto en este punto, pero es muy importante a nivel de trabajo, porque pasamos horas con las personas que tenemos a nuestro lado. ¿Seguirías siendo fiel a ese amigo, a esa persona, si lo perdiera todo? Si no tuviera nada. Hay un proverbio jamaicano que me encanta, me gusta aprender de todas las culturas. Dice: si quieres saber lo que es la amistad, si tienes un amigo, finge que estás borracho en la calle y mira lo que hace. Suena muy raro, pero claro, solo tienes 4 opciones. Primero, pasar delante. Segundo, ayudarle. Pero esas 2 opciones no son tan simples. La primera es pasar de largo. Y si pasas de largo y no lo ayudas, pero no se lo dices a nadie, todavía hay algo en tu corazón de amistad con esa persona. Porque no has dicho ni una sola palabra de él mala a nadie. ¿Me seguís? Pero si le ayudas y después se lo cuentas a todo el mundo, ya no sé lo que es peor. Entonces, se trata de ayudar, lo vimos esta mañana, y se trata de que José le preguntó: ¿por qué estáis tristes? Y se preocupó por ellos. Y cuando ellos le cuentan el sueño, ¿qué hace José? Dios es el que tiene la respuesta. A pesar de todo, y a pesar de estar en la cárcel, sigue honrando a Dios en todas las cosas. Pero seguimos adelante y de repente en el capítulo 40 le dice al que sabía que iba a salvar su vida, 40 versículo 14: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí al faraón. Le había salvado la vida al copero y le dice: acuérdate de mí porque estoy aquí en la cárcel. ¿Qué hizo el copero? Se olvidó de él.
¿Le habéis hecho bien alguna vez a alguna persona y se olvidó de vosotros? 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces, 20 personas diferentes, ¿verdad que ha ocurrido eso siempre? Otra vez, entonces empezamos a pensar, ¿pero por qué lo hizo? Es que las personas, es que no sé qué, viendo el cariño por la humanidad, y después, casi en el mismo nivel, empezamos a comenzar a echarle la culpa al Señor. Y Señor, ¿por qué lo permitiste? Déjame decirte una cosa, nunca lo habías pensado. Si el copero se hubiera acordado de José, y cuando llega el faraón le dice, mira, ¿sabes qué? Estoy aquí porque hay un chico, te lo voy a recomendar, te voy a pasar su currículum, es un chico extraordinario, y por favor quítalo de la cárcel. Si hubiera respondido Dios esa oración, ¿sabes a dónde habría llegado José? A ser ayudante de copero. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Nada más que eso. Sí, está bien, habría salido de la cárcel, pero muchas veces nuestra vida depende, y a ver cómo digo esto para que lo aprendamos bien, de que Dios no conteste a nuestras oraciones, que no las conteste tal como nosotros queremos. Señor, haz esto y esto y esto. Y entonces le dice, ¿sabes qué, Jaime? Mejor no. ¿Por qué? No. Ten paciencia, espera, porque las cosas no van a ser así. Él sigue confiando en Dios a pesar de todo, y entonces aprende lo que es la paciencia. Otra vez, algunas veces la Biblia comienza con frases así. En Génesis 41 y el versículo 1 dice, aconteció que al cabo de 2 años, muchas veces leemos la Biblia y algunas frases se las pasamos, no pases ninguna, porque esas son la clave. 2 años en la cárcel. Y 2 años otra vez, José, Señor, estoy aquí, mis hermanos querían matarme, han pasado los años, yo he hecho las cosas bien, estoy honrándote en todo, dices que estás conmigo, ¿y qué? Ahora eres José. ¿Cuántos años han pasado desde que comenzaste tu negocio, tu trabajo, y aparentemente nada cambió? Yo no sé lo que el Espíritu de Dios quiere hablar con cada uno de vosotros. Porque es curioso que una vez, incluso en una historia de la Biblia que hablaba de un tiempo concreto, 6 años, alguien después me dijo, ¿sabes qué? Esos son exactamente los años que yo estaba esperando, que eso era para mí. Es obvio que ni yo ni nadie predicando aquí lo sabe. Es el Espíritu de Dios que está hablando contigo, así que a lo mejor hay alguien que lleva 2 años desesperado. José aprendió a tener paciencia en la vida y en los negocios. Pero ¿sabes lo que hace? Está preparado para todo y planifica. ¿Os acordáis después cuando Faraón tiene el sueño? Quizás no habéis leído nunca esta historia como empresarios, pero cuando Faraón tiene el sueño, el copero se lo recuerda, llaman a José, José le cuenta su sueño, y después de contarle el sueño le dice, busque, José le dice al faraón, un hombre prudente, Génesis 41, del 33 a 36, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, nombre intendente sobre todo el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y que ellos recojan todos los víveres en esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan. Cuando él le explica el sueño a Faraón, no solamente le explica el sueño, sino que le explica algo que Dios le ha dado sabiduría para pensar. Estás en la cárcel, ya sé que no literalmente, estás en 2 años en los que aparentemente no pasa nada. Ora, planifica, habla con el Señor, dile, Señor, estos años que estoy aquí como en una pausa, como cuando pones un vídeo en pausa, son para algo, necesito aprender algo, necesito hacer algún curso de lo que sea, necesito estar tiempo orando y conociéndote más a ti, dime lo que tengo que hacer porque yo quiero estar preparado, yo quiero estar preparada. ¿Me entendéis? Porque a José no se le ocurrió todo eso y una planificación tan exacta,
sencillamente en el momento. Y claro que el Espíritu de Dios nos ayuda, pero Él usa todas las cosas que hemos aprendido con Él antes. A veces las personas me dicen, no, en el momento exacto Dios me va a dar la palabra para decir tal cosa. Mira, si no has leído ese versículo en tu vida, es muy difícil que Dios te lo dé. Dios es poderoso y puede hacer lo que sea. Él hizo hablar una burra, ¿me entendéis? Así que puede hacerme hablar a mí también. Pero lo más normal es que use aquello que tú has leído, que tú ya conoces, que tú has estado hablando con Él. Y de alguna manera, quizás Dios en su momento de estar con el Señor, de estar ahí en la cárcel pensando y hablando con el Señor, Dios como que en el corazón de José le dijo, va a haber una cosa muy importante, va a pasar algo importante y enseguida te van a preguntar, ¿qué crees que se podría hacer en esto? Y él lo tenía todo planificado. Dios nos da sabiduría, creatividad e imaginación para que lo utilicemos. Ahí es el momento, Génesis 41 y versículo 41, cuando Faraón le dice a José, pues yo te pongo a ti. ¿Quién puede tener la sabiduría que tiene este hombre? Y entonces, versículo 10, he parado demasiado en algunos versículos, ahora tengo que correr para terminar. Pero como la historia está ahí, yo sé que el Espíritu del Señor os ayudará para comprender cada detalle de la historia. José comienza a trabajar duramente. Sabe que hay que recoger todo lo que se ha sembrado, todo lo que se ha recogido en esos años de abundancia y comienza a recorrer todo Egipto, no en primera clase, no con un avión, no con un ¿me seguís? En su cabalgadura, todo el país de arriba abajo, trabajando duro, para ver que todo lo que Dios le había dado como revelación para ayudar al mundo en ese momento de hambre, se fuera llevando a cabo. El Señor me dijo tal cosa y se va a hacer el sueño del Señor y yo espero aquí sentado en los próximos años a que aparezca. No. Trabaja. Pídele al Señor, ¿qué voy a hacer? Trabaja duro. Recorre el país. Porque muchas veces estamos como esperando a que Él lo haga todo. Y eso es una manera también de no comprender que no estamos dependiendo 100% de Él. Solo 2 o 3 detalles más. Siguió trabajando hasta que llegó el momento. Hasta que llegó el momento de las vacas flacas. No hablamos de las vacas gruesas y las vacas flacas porque conocemos bien la historia. ¿No? ¿Me habéis seguido bien o he ido demasiado rápido? Y entonces, en ese momento, era su oportunidad. Y en ese momento surgió todo lo que Dios había preparado en su vida. Cuando llegue la oportunidad, haz lo que Dios tiene esperado, lo que Dios ha esperado de ti. Prepárate y después hazlo. Porque Dios siempre nos presenta esa oportunidad y ese momento. Y nunca se olvidó de Dios. Lo de aprovechar la oportunidad, recordad que José fue vendido cuando tenía 17 años. El faraón le ascendió cuando tenía 13 años, esperando. En ese momento se casa y tiene 2 hijos. Y lo que hace es honrar a Dios, incluso con el nombre de los 2 hijos. ¿Recordáis Génesis 41-51? Al primogénito José le puso el nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Me sigue impresionando, porque ya lo tenía todo. Era el número 2 de Egipto. Tenía todos los recursos.
Podía hacer lo que quisiera. Podía evangelizar a quien quisiera, tenía todos los medios económicos, y ahora estoy hablando en parábola, podía hacer lo que quisiera. ¿Y sabes lo que hace? Honrar a Dios y buscar su presencia. Desgraciadamente, y eso es otro paréntesis y otro charco en el que me estoy metiendo, en la iglesia del siglo XXI tenemos los recursos, tenemos todo, tenemos dinero, tenemos posibilidades, tenemos medios de comunicación, pero hacemos las cosas a nuestra manera. No le pedimos ayuda a Dios y tampoco muchas veces le estamos honrando a Él. Porque nosotros lo sabemos todo y nosotros lo tenemos todo. Y cuando hacemos la obra de Dios o un trabajo en cualquier cosa que estemos metidos sin orar, o no le conocemos a Él, o no conocemos el trabajo, o no nos conocemos a nosotros mismos. Si no descansamos 100% en el Señor, jamás podremos vivir una vida extraordinaria como la de José. Y para terminar, sabe enfrentar los momentos de crisis. Dice que vendió todo el grano, tenía todo planificado en cuanto a lo que iba a suceder. Es muy fácil ser un cristiano ejemplar cuando todo va bien, pero cuando hay crisis... Y no solo aprendió José que no solo trabajamos, sino que salvamos vidas. Génesis 45, 7 y 8 dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. José no solamente estaba salvando un problema económico de un país, estaba salvando vidas. En lo que hagáis, no sé si alguien llegará a tener algún día algún poder en el país, en este o en otros países, tenemos gente también de Portugal, como para llegar a ese nivel. Pero al nivel en el que nosotros estamos, lo que hacemos es salvar vidas, ayudar a personas, brillar delante de muchas personas que necesitan que nos preocupemos por ellas. Y eso fue lo que hizo José. Y a propósito, un detalle. Dios le había ungido, le había dado sabiduría, Él le dio toda la honra a Dios, incluso delante de Faraón. Todos supieron que el Dios de Israel era el Dios. Todos conocieron de primera mano cómo Dios les estaba cuidando. Pero a José no se le ocurrió orar y decir: Señor, mira, tú estás con nosotros ahora, por favor, quítanos estos 7 años de hambre ahora. ¿Verdad que nosotros lo habíamos hecho? Huimos del sufrimiento, de las cosas que no están bien para nosotros. Señor, esto no, ya no más, ya aprendí la lección. No, había que pasar los 7 años de hambre. Así que no te preocupes por lo que esté pasando, porque lo que vivimos aquí es sencillamente algo que tiene trascendencia eterna, pero no es la eternidad. Y por último, cumpliendo los 30 minutos, el poder del perdón. Si puedes pasarme, gracias, lo veis en la última diapositiva. Sus hermanos vinieron, dice uno de los últimos capítulos del Génesis: somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Estoy leyendo Génesis 50, del 18 al 21. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. No tengáis miedo, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Los consoló y les habló cariñosamente. Es impresionante porque los dos nombres de los hijos de José hablaban sobre eso. José se perdonó primero a sí mismo, perdonó también el hecho de que hubiera pasado tantos años en una situación tan difícil en la cárcel, pero al final perdonó también a sus hermanos. Ni os imagináis
¿Cuántas historias hemos visto en tantos años de empresas que se han roto por la falta de perdón? Gente que eran no solamente socios en empresas, sino amigos del alma, y de repente uno luchando contra otro con las peores intenciones delante de los tribunales, hasta querer destruir lo máximo posible la vida de la otra persona. ¿Para qué? Para decir yo gané. Hay una historia, una película de un padre que había incluso violado a una de sus hijas. El padre tiene Alzheimer, pero esta hija lo demanda y le condenan, y él no sabe ni siquiera que está en un tribunal. Y ella va y le grita que se entere que es culpable. ¿Para qué? ¿Me entendéis? Claro que hay muchas situaciones que tienen que haber justicia. Esa es la manera que os estoy hablando, que entendéis el fondo del asunto. Tiene que haber justicia, y es así. Pero ¿cuántas veces José tenía todo el derecho de decirle a sus hermanos, pues sí, 17 años más perdidos en mi vida? No. Dios lo permitió para salvar la vida de mucha gente. Dice que no solamente les habló el corazón, les abrazó y los bendijo. Muchas veces somos capaces de llegar al punto 14, pero nos falta el último. Cada uno de nosotros sabe las situaciones y lo que debe hacer. Me han tratado tan mal en el trabajo, me voy a dar un portazo y se van a enterar. Vale, ¿para qué? Siempre es mejor dejar la puerta entreabierta. Nunca sabes si vas a tener que atravesar esa puerta otra vez. No quiere decir que tengamos que pasar por todo, sé que me entendéis, pero al final, ¿de qué sirve tener la razón si se destruye la vida de muchas personas? Y eso lo aprendemos. Vamos a terminar orando. Como os digo, el tiempo se ha ido. Nos quedan unos 15 minutos para la parte que os gusta de poder compartir todo. Y esta vez es un poquito diferente, porque en esa última parte puse los 15 puntos que hemos visto escritos ahí, para que sencillamente tomemos una decisión cada uno de nosotros en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias David por la vida de personas como José, que siendo como nosotros, lograron confiar en ti de una manera no solamente que admiramos. A mí personalmente me parecería imposible vivir de esa manera. Pero por otra parte, cuando veo que tu Espíritu nos acompaña, nos arrulla, nos abraza, nos comprende nuestras debilidades, sabemos que sea cual sea la situación, tú vas a ayudarnos a seguir adelante y a seguir honrándote. Y eso es lo que necesitamos aprender esta tarde. Una vida extraordinaria no tiene que ver con las cosas extraordinarias que hacemos, sino con una fe y una confianza tranquila, siempre descansando en ti, en tu fidelidad, porque tu fidelidad nunca cambia y tú cumples tu palabra. Y eso es lo que pedimos de todo corazón para cada uno de los que estamos aquí. Yo no conozco el corazón de todos, pero tu Espíritu sí, pero sí estoy convencido de algo, que todos, en lo que hacen, seguro, Señor, y tú lo sabes, están queriendo honrarte. Honra tú ese deseo. Protégelos, cuídanos a todos y ayúdanos a vivir cerca de ti, en el nombre del Señor Jesús.